Muy buenas noches. Esta noche vamos a hacer una breve reflexión sobre algunos temas específicos. Primero que nada, recordemos que las TICs en el contexto actual de la era digital son una herramienta fundamental. A partir del cambio de paradigmas de comunicación a través de las herramientas digitales y las redes sociales, todo se ha dinamizado, es más rápido, pero también requiere un dominio mayor de la tecnología. Prácticamente todas las personas que se dediquen a publicar en redes sociales necesitan un conocimiento básico de estas herramientas. Algunos con ese conocimiento básico han logrado grandes resultados, otros han apostado por un conocimiento técnico más profundo que les permita hacer mayores cosas, pero la realidad es que en esta era digital las TIC son fundamentales para poder desempeñarnos adecuadamente en todo este entorno de comunicación en diversos medios y sobre todo en una comunicación democratizada, es decir, con acceso universal a cualquier plataforma simplemente por ser un usuario registrado. Por eso es importante tomar en cuenta las TICs porque son la herramienta que se utiliza para estas nuevas tecnologías. Ahora, ¿cuál es el impacto que tienen las TICs en el ámbito laboral? Bueno, desde el año 2000 hasta el día de hoy han tenido diferentes ciclos y en cada ciclo las cosas han ido cambiando. Cuando surgieron las primeras redes sociales hubo una serie de comportamientos a los cuales se adaptó la industria eh, y los métodos de trabajo. Después hubo otro cambio con el lanzamiento de la red 2.0 y entonces las redes sociales revolucionaron esos cambios, los hicieron mucho más rápidos. Y lo más importante es cuando ocurre la emergencia mundial de la pandemia, ahí es donde vemos un impacto mayor y cómo todo se recargó al 100% en las TICs para poder dar una solución que a largo plazo no fue sostenible, pero que en su momento ayudó a resolver muchas emergencias. Ahora, ¿por qué digo que a largo plazo no fue sostenible? Porque muchas empresas que en la pandemia contrataron a mucha gente, cuando terminó la pandemia ya no fue necesario esas personas y entonces hubo una serie de despidos que hoy han dejado a muchas empresas, las sacaron del mercado porque no supieron administrar su fuerza de trabajo y lo que supuestamente habían ahorrado en la pandemia terminaron perdiéndolo años después. Ahora, ¿esto cómo ha impactado nuestro desempeño laboral y profesional? La realidad es que se ha creado una brecha, como se había predicho anteriormente, y quienes dominamos la tecnología y estas herramientas tenemos un paso adelante de los demás. Actualmente con estas nuevas tecnologías disruptivas de la inteligencia artificial que están proponiendo nuevos modelos de negocios y nuevos modelos de trabajo, está ocurriendo lo mismo. Quienes dominamos las herramientas que nos permiten participar en ello, tenemos ventajas que los demás no tienen y que les va a costar muchísimo trabajo adquirirlas a largo plazo porque es una tecnología que está cambiando muy rápido, muy constantemente. Por ejemplo, hoy tenemos herramientas de IA como ChatGPT o como DeepSeek en las cuales podemos integrar nuestras propias herramientas de software a través de APIs o a través de consultas directas, etcétera, etcétera. Y de esa manera todo está cambiando. Entonces incluso programadores que estén trabajando hoy en día en los modelos tradicionales no se van a poder adaptar a estas nuevas disrupciones en las cuales la inteligencia artificial está trabajando de manera plena y en la que ya se está moviendo bastante bien en muchos ámbitos. Ahora, si ahora queremos trabajar en un campo específico como la educación, la salud, el comercio, tenemos que tener en cuenta estas nuevas herramientas, porque quienes no las implementen y no se adapten a esta nueva industria y a esta nueva tecnología disruptiva, no va a poder ser competitivo en el futuro. O sea, es decir, cuando hablamos de manejar TICs, ya no basta con manejar tu computadora, con manejar procesadores de texto, hojas de cálculo, ya tienes que saber manejar herramientas de inteligencia artificial, seas un usuario básico o un avanzado. Por supuesto, el avanzado siempre le va a tomar una mayor ventaja, pero el usuario básico ya no, su teléfono hoy no es suficiente para decir que manejan tecnologías. Ahora tienen que tener la capacidad de interactuar y trabajar con estas nuevas herramientas para poder
saltar en esa disrupción eh, y romper esa brecha y entonces poderse integrar en determinados sectores. Ya estamos viendo un gran impacto en eso. Por ejemplo, actualmente ya vemos que profesores que no aprendan a utilizar inteligencia artificial se están quedando atrás y sus estudiantes los están rebasando por todos lados. Entonces es importante adaptarnos a estas nuevas tecnologías o nos vamos a quedar fuera. Lo mismo ocurre con los médicos y con el comercio. Por ejemplo, los médicos actualmente están utilizando herramientas de IA para corroborar sus diagnósticos de ciertas enfermedades a partir de los estudios químicos y médicos que se realizan los pacientes. Y los propios médicos, tomemos en cuenta que la medicina es una profesión que no cree en cajas negras. El propio médico no va a asumir un diagnóstico porque la IA dijo que es eso. El médico va a estar buscando las evidencias que le ayuden a confirmar su diagnóstico. Entonces, los médicos que no se adapten a estas nuevas tecnologías van a quedar fuera. Lo mismo pasa con el comercio, lo mismo como lo comenté al inicio, lo mismo pasa con la educación. Los profesores que no se adapten a estas nuevas tecnologías van a quedar fuera porque van a ser obsoletos. Entonces lo más importante que debemos tomar en cuenta es que estas nuevas tecnologías a todos nos están impulsando a dar un salto mucho más grande para poder eh, superar este periodo disruptivo. Ahora, en el ámbito personal, la realidad es que las TICs nos han proporcionado muchas cosas y sobre todo nos han permitido hacer dos cosas muy sencillas. A través de las TICs hemos podido reducir las distancias al máximo y a partir de eso nos permite una comunicación global. Hoy en día cualquier persona con la capacidad y la determinación suficiente es capaz de presentar una este, presentar su candidatura a una oferta de trabajo del otro lado del mundo y la puede conseguir sin la mayor complicación. Lo más importante es que eso lo hemos conseguido gracias a los avances que las TICs nos han permitido. Sin embargo, también eso trae otras cosas. Por ejemplo, si queremos aprender algo nuevo, puedes adquirir ese conocimiento muy fácilmente de cualquier fuente global. Y aquí lo que está en juego es que tengas la capacidad de discernir la veracidad de tu fuente. Tú puedes estar comprando un curso de inteligencia artificial que venden en Australia, pero cuando ya lo tomas te das cuenta que es pura basura. Entonces, ahora tú como consumidor debes también utilizar toda tu capacidad para discernir qué es lo que vas a consumir. Entretenimiento, eh, educación, herramientas de trabajo, etcétera, etcétera. Ahora más que nunca debes tener la capacidad de discernir si lo que vas a comprar te sirve o no te sirve, porque una vez comprado no lo vas a poder devolver. Y esto, como les decía, nos da dos beneficios. El primero es que reducimos las distancias y segundo, que nuestra comunicación se vuelve más óptima. Pero ahora el reto es el siguiente, es ¿realmente tienes algo concreto que comunicar? Es decir, un teléfono celular que nos permite estar conectados las 24 horas del día a la red nos garantiza que la información y comunicación que yo le envíe a otros usuarios, ya sean mis amigos o familiares, ¿vale la pena? Esa es la pregunta importante. Ya tenemos una herramienta que optimiza nuestro tiempo, pero ahora la pregunta es, ¿la utilizamos con contenidos de calidad? Ese es el gran reto al que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Que el que nuestra herramienta esté prendida las 24 horas del día no nos garantiza que la comunicación y el uso que hacemos de ella es el más óptimo o el adecuado. Y ahí entra la parte del usuario. Ese es el reto que ahora representa. Ahora, ¿qué pasa con los riesgos que estamos enfrentando actualmente? Primero que nada, algo que aprendimos en la era de las redes sociales es que si no cuidamos nuestra información, va a estar en manos de todo mundo y todo mundo lo va a utilizar para lo que quiera menos para lo que nosotros queremos. Entonces no podemos estarle permitiendo acceso a nuestra información a todo mundo, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Y después, ¿qué va a pasar ahora que la inteligencia artificial y las nuevas herramientas sigan utilizando esa información de manera discrecional? Es decir, actualmente para permitir el avance de la tecnología en inteligencia artificial no nos detenemos a pensar con qué información están alimentando a esa inteligencia artificial, a quién le pidieron la autorización,
¿Quién autorizó el uso de su información para todos estos nuevos modelos? Ese es un reto muy interesante y todo parte de que el usuario tiene que aprender y ser responsable de que en este momento estamos corriendo muchos riesgos que después vamos a pagar en el futuro, y en el futuro es dentro de 2 o 3 años cuando empecemos a hablar nuevamente sobre libertades de acceso a nuestra información particular, y nos demos cuenta que nuestra información siempre ha estado expuesta a un montón de gente que la ha utilizado sin nuestra autorización y que ha obtenido un beneficio económico del cual nosotros no hemos recibido ningún tipo de incentivo ni recompensa. Entonces, más allá de la recompensa, lo importante aquí es pensar que durante años hemos sido muy irresponsables con el manejo de nuestra información y ahora esto se va a volver realmente complejo. Ahora, todo esto hacia dónde nos lleva a que tenemos, ya después de todos los años que llevamos con internet, ahora con comercio electrónico, con redes sociales, con inteligencia artificial y con muchas cosas, el usuario ya tiene que empezar a ejercer sus derechos digitales y con esos derechos también sus responsabilidades digitales. Ya tenemos que pensar en un futuro donde el usuario sea consciente que lo que sube y baja de la red es su responsabilidad, lo que comparte en las redes quedan expuestas a todo el mundo más allá de su control, que muchas veces la información la comparten en sitios en los que no saben ni cómo se resguarda, ni cómo se trata, ni cómo se comparte, ni cómo se utiliza. Entonces el usuario ya va a tener que ejercer responsabilidad sobre sus derechos digitales y cómo defiende su información. Mientras el usuario no aprenda eso, vamos a vivir una época de bastante riesgo porque todo el mundo tiene acceso a nuestra información sin nuestro consentimiento, pero porque nosotros como usuarios así lo hemos permitido. Entonces ahí tenemos un paradigma en el que el usuario va a tener que trabajar bastante. ¿Qué es lo que veo para el futuro a través de las TICs? Es que vamos a tener, a través de estas nuevas tecnologías disruptivas, vamos a tener grandes avances, y esos avances sobre la marcha nos van a obligar a aprender lecciones, a cambiar métodos, a cambiar modelos de negocio, de sociedad, de educación, de gobierno, de muchas cosas. Y eso también nos va a permitir implementar nuevas tecnologías que van a estar evolucionando y se van a estar enriqueciendo con el tiempo. Pero el reto más importante es que como usuarios ahora sí vamos a jugar un papel fundamental en el ejercicio de nuestros derechos. Y lo más importante que ha ocurrido siempre: si nosotros no defendemos nuestros derechos, los demás van a defender su derecho a pasar por encima de nosotros. Y eso es lo más importante. A las grandes empresas de hoy en día en realidad no les interesa en absoluto lo que pase con nuestra información mientras a ellos les genere un beneficio. Como usuarios vamos a tener que ser responsables de eso y vamos a tener que ir más allá de dar o no aceptar las condiciones sin leerlas. Vamos a tener que ejercer una responsabilidad sobre eso y las consecuencias que eso nos traiga. Espero que esta reflexión les haya parecido interesante y es parte del panorama que vamos a tener en el futuro. En realidad, personalmente yo todo lo veo con un gran optimismo. Creo que todos estos avances nos van a llevar a grandes retos que nos van a ayudar a evolucionar como sociedad y como especie, pero sí implica muchos retos a los que vamos a tener que darles la cara, que hemos estado tratando de ignorar durante mucho tiempo. Ahí es donde ahora nos llevan las tecnologías, donde las vamos a implementar mucho más y donde vamos a tener que ser más responsables de su uso y de sus aplicaciones. Como siempre, les mando un fortísimo abrazo y un gran saludo desde la Ciudad de México.